Bueno, muchachos, entonces buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar de cómo se detecta la adulteración y la falsificación de drogas en polvo en el laboratorio, ¿sí? Entonces, de manera general, la falsificación y la adulteración es un fenómeno de, de tipo ilegal que no solamente afecta a Colombia, sino también es a nivel mundial, ¿sí? Hay datos muy precisos de la magnitud de esta problemática, ¿sí? Y es que según el informe de tendencias del comercio, ¿sí?, de bienes falsificados y pirateados, presentado en 2019, según la OCDE, el comercio de productos falsificados, ¿sí?, en 2016 llegó a recaudar 509 millones de dólares anuales, ¿sí? Más o menos el 3%, 3.3% del comercio mundial, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la falsificación y el comercio de medicamentos adulterados es de una magnitud tan gigante, igual o mucho mayor que el narcotráfico, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta que en todas las áreas de la salud, ¿sí?, desde todos los puntos de vista, esto afecta a la salud de los pacientes y de los consumidores de medicamentos, de los seres humanos, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro muchos términos, ¿sí? Y cómo nuestro ordenamiento jurídico también en Colombia, también cómo lo ve y cómo los regentes de farmacia están involucrados, ¿sí? Y cómo deben afrontarlo, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad también de los mismos, ¿sí? Entonces, por eso siempre es bueno leer todo el marco jurídico, las leyes y normas que tienen que ver con este tipo de situaciones. Pero antes tenemos que saber unos términos básicos, ¿sí?, en la parte de adulteración y falsificación. Entonces, primero tenemos que saber qué es una droga. Una droga, desde el punto de vista de la farmacognosia, ¿sí?, y de la industria farmacéutica. Entonces tenemos que es todo material de origen natural, ya sea en bruto u obtenido por sencillas operaciones, que contiene un principio activo con actividad farmacológica para uso directo o elaboración de otro medicamento. Desglosando este concepto, tenemos que entender de que para ser considerado una droga tiene que ser de origen natural, ¿sí? Bruto o u obtenido por sencillas operaciones significa que bruto es que no tiene ningún tipo de procesamiento ni tiene ninguna manipulación industrial que modifique su aspecto, mientras que el que es obtenido por sencillas operaciones se ha sometido a métodos de extracción, ¿sí?, como incisiones, expresión por calor, ¿sí?, maceraciones. Son operaciones que permiten la extracción del principio activo, ¿sí?, que tiene la actividad farmacológica. Entonces se dice que para uso directo o elaboración de otro medicamento, resulta que pues una vez se obtiene la droga, esta se puede implementar directamente, ¿sí?, se puede consumir, o se puede hacer otras operaciones, se pueden hacer otras manipulaciones para que este sea parte de un medicamento, ¿sí?, ya que puede ser principio activo o puede ser coadyuvante. Entonces, depende de lo que se vaya a hacer con la droga, así se va a hacer la manipulación. Listo, entonces, una vez obtenemos la droga, pueden suceder muchas cosas. El proceso normal para obtener un medicamento eh, alopático, es decir, un medicamento convencional normal para su uso, o
pueden haber falsificaciones o adulteraciones. Las falsificaciones no es más que una sustancia química, ¿sí? Es un producto cuyas sustancias químicas no corresponden en ninguna cantidad ni tampoco en la identidad del principio activo al respecto al medicamento original. Es decir, el producto falsificado no tiene por ningún lado el principio activo que se necesita para que haga el efecto farmacológico. Mientras que el producto adulterado puede que el principio activo sí haya estado o esté, pero no en la cantidad necesaria para cumplir su función farmacéutica, ¿sí? Es decir, que un producto adulterado puede ser un producto vencido, ¿sí? Entonces, es por eso que se recurre a los análisis farmacognósticos o análisis fitoquímicos o análisis instrumentales, en el caso cuando uno usa equipos, ¿sí? Unos dispositivos electrónicos para hacer el control de calidad. Entonces, en el caso de la farmacognosia, tiene unos objetivos muy claros y son estos tres. Primero, establecer la identidad y fuente correcta de la droga. ¿Cuándo se establece la identidad y fuente correcta de la droga? Cuando uno hace análisis, ¿sí? Microscópicos y macroscópicos, histológicos, ¿sí? Utilizando microscopios, utilizando todas las herramientas para determinar la clasificación taxonómica, ¿sí? De la planta o la droga vegetal que se va a utilizar para obtener el fitoterapéutico, ¿sí? Mientras que cuando uno va a hacer determinación de pureza, ausencia, ¿sí? Y límites de materias extrañas, uno utiliza otras herramientas como lo es la cromatografía. ¿Por qué? Porque la cromatografía le permite a usted determinar la cantidad de sustancias químicas, ¿sí? Y si están presentes o no en una muestra, ¿sí? Vegetal o no vegetal. También la cromatografía se utiliza para otro tipo de medicamentos que no necesariamente tienen que ser de origen vegetal, también se utilizan para medicamentos convencionales. También se determinan límites de materia extraña, es decir, que a través de la cromatografía podemos determinar si la planta que se recolectó para obtener un fitoterapéutico tiene metales pesados, tiene tóxicos presentes, ¿sí? Porque todos sabemos que las plantas en su proceso de crecimiento es posible que absorba nutrientes y también tóxicos que se encuentran en el suelo. Entonces, todas sustancias que sean tóxicas, también la planta, aunque sea medicinal, las puede absorber y estas pueden estar disponibles para hacer daño al consumidor, ¿sí? Y tercero, tenemos la calidad y cantidad de componentes activos. ¿Qué significa eso? Que a través de otras técnicas instrumentales, también de la misma cromatografía y del análisis de reconocimiento de metabolitos secundarios, se puede conocer si dentro de la droga que se va a comercializar como fitoterapéutico existen los principios activos, ¿sí? Existe la cantidad adecuada para que éste haga su efecto farmacológico y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estos son los tres objetivos de la farmacognosia para que podamos entender cómo actúa en la parte de la falsificación y adulteración de drogas vegetales. Entonces, hay un marco normativo el cual tiene que ver mucho con la parte de la distribución, ¿sí? Y comercialización de los productos fitoterapéuticos adulterados. Y es la ley 1220 de 2008. En su artículo 5 dice:
Bueno, les resumo, o sea, la persona que comercialice sustancias alimenticias, medicamentos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas, de aseo, ¿sí? Quien distribuya, comercialice o suministre incurrirá en prisión de 5 a 12 años y una multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Eso quiere decir que la multa mínima serían unos, como está el salario mínimo hoy en día, en 200 millones de pesos, la multa, ¿sí? Más o menos. Eh, e inhabilitación del ejercicio de la profesión, en este caso como regentes, el arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad. Es decir, que si usted es aprendido o sorprendido comercializando productos adulterados, falsificados, vencidos, puede perder, puede estar en prisión de 5 a 12 años, una multa de 200 a 1.500 millones de pesos, ¿sí? Y pérdida de la inhabilidad para trabajar, ¿sí? En el sector farmacéutico por el mismo periodo en que esté en prisión, ¿sí? Entonces, esto es algo para pensar, ya que eh, ustedes son personas que van a estar en contacto con productos que van a ser de consumo, ¿sí? Para administración. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En verificar la autenticidad de los productos fitoterapéuticos y también convencionales, ¿sí? Los alopáticos, medicamentos normales que vienen comprimidos, cápsulas, ¿sí? En todas las formas farmacéuticas. Entonces, eh, también hay privación de la libertad de 8 a 15 años para que el que elabore, envenene o contamine o altere un producto farmacéutico. Es decir, que no solamente quien lo vende o lo comercializa, sino también quien lo elabora. ¿Ya? Entonces, eso es de mucho cuidado. Entonces, cuando uno está en un laboratorio para analizar muestras, uno puede afrontar, ¿sí? Puede afrontar distintos tipos de muestras, los cuales pueden tener adulterantes de distintos tipos, ¿sí? Y los adulterantes más usados son el cemento, ¿sí? El almidón, que es un polisacárido, la anilina, que es un compuesto aromático y a veces carcinogénico, dependiendo de su concentración, el manitol y el carbonato de calcio, que es el más popular. El carbonato de calcio se utiliza mucho ya que de todos los que mencioné anteriormente, es uno de los más inocuos. ¿Qué significa inocuo? Significa de que a pesar de que es consumido, presenta baja toxicidad y a su vez eh, no presenta mucho riesgo en su consumo, ¿ya? Entonces, el carbonato de calcio es mezclado con algunos medicamentos o algunas drogas en polvo, se mezcla, ¿sí? Y no es percibido a la vista, por lo cual a veces es necesario hacer una prueba que se llama la prueba de carbonato de calcio, la cual consiste en disolver la droga, ¿sí? En agua, luego se le adiciona unas gotas de una solución de ácido sulfúrico diluido, y si esta presenta burbujeo o efervescencia, es positivo para la adulteración con carbonato de calcio, ¿ya? Entonces, cuando tenemos carbonato de calcio y hacemos esa prueba, hay burbujeo, ¿listo? Entonces, cuando vamos a hacer control de calidad, ¿sí?
Cuando vamos a hacer control de calidad de drogas vegetales o también medicamentos convencionales, comúnmente lo que hacemos es hacer una prueba cromatográfica, ¿sí? En la cual determinamos la presencia o ausencia de contaminantes, ¿sí? O del mismo principio activo. Entonces, ya nosotros ya hemos hecho cromatografía a nivel presencial y podemos recordar cómo se hace ese proceso. Aquí en la foto que se encuentra en la parte de abajo se ve cómo se hace el proceso. Se hace una siembra, se hace una corrida y después que se hace la corrida se saca la placa, ¿sí? Aquí les ilustro cómo sea el proceso de la cromatografía, ¿sí? Empieza una mezcla y se van separando los componentes a medida que pasa el tiempo y esto nos permite ver cada uno de los componentes de la mezcla por separado, ¿sí? Con una coloración y si no se pueden ver, recurrimos a métodos de revelado, ¿sí? Con lámparas ultravioleta o reveladores químicos, los cuales nos van a permitir ver, ¿sí? Nos van a permitir ver el compuesto que está en la placa, ¿sí? Entonces existen dos métodos de revelado, método químico y método físico. El químico utilizamos una lámpara, el físico usamos una lámpara y el químico utilizamos un reactivo, ¿sí? Que hace que la muestra o la mancha del compuesto que está en la placa, este compuesto se colorea y es susceptible a que nosotros podamos medirlo, conocerlo y ver si corresponde al principio activo o a una sustancia adulterante. Entonces, a través de la cromatografía podemos hacer dos tipos de cromatografía en capa delgada. Podemos hacer cromatografía cualitativa y cuantitativa. En la cuantitativa se observan tres procesos, que es la identificación, la pureza y ausencia. La identificación no es más que si, un ejemplo, me llegó una muestra, ¿sí? Para comercializar, que es la que está en la izquierda, ¿sí? Esta placa. Vamos a analizar esta placa solamente. Digamos que esta mancha amarilla de la izquierda es la muestra que yo tengo en el laboratorio para hacer control de calidad. Es decir, es una muestra pura comprobada de una droga, ¿sí? Digamos que es toronjil, ¿sí? Toronjil medicinal como aromática. Entonces, este es el principio activo, ¿sí? Entonces, la empresa compró toronjil para empacar y comercializar, ¿sí? Entonces, hicimos una maceración y una extracción del patrón que tenemos dentro del laboratorio y la que compramos, que es la de la derecha. Hicimos una corrida en capa delgada y cuando terminó la corrida, vimos que en cada uno había una mancha del mismo color y a la misma distancia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la muestra que yo compré tiene la misma calidad del que yo tengo en mi laboratorio, entonces está apta para comercialización, es decir, pasó la prueba y cumple con los estándares. Listo. Mientras que cuando vamos a hacer un segundo análisis, digamos que esto fue otro día, ¿sí? Este sigue siendo mi patrón, el de la izquierda, y yo compré albahaca medicinal, ¿sí? Y resulta que cuando hice la corrida apareció una mancha adicional que no tiene mi estándar de referencia. Entonces yo observo y miro y digo, la muestra que me trajeron para comercializar tiene una sustancia extraña que no corresponde o no debería tener según mi patrón de calidad. Entonces, ¿qué pasa? La puedo rechazar. ¿Por qué?
porque eso quiere decir que quizás esta mancha que se encuentra aquí debajo de la amarilla es una sustancia adulterante, ¿sí? Y que la cantidad de principio activo no es la cantidad necesaria que yo tengo, que yo necesito para comercializar esta droga que me llegó nuevo. Entonces, la rechazo, no pasa la prueba. Listo. Digamos que llegó otro lote. Acá tengo, digamos, flor de Jamaica, medicinal, antioxidante. Entonces la flor de Jamaica tiene dos principios activos. Dos principios activos. Aquí está, la verde y la naranja. Entonces me llegó una planta seca de color rojo, pero eh, hice la extracción, hice la cromatografía en capa delgada de las dos al mismo tiempo y me encuentro de que la planta que me trajeron no tiene los principios activos que debería tener la flor de Jamaica. Entonces, desde ese punto de vista, la planta que me trajeron está falsificada. ¿Por qué? Porque no tiene siquiera el principio activo. Mientras que no tiene el principio activo en ninguna cantidad, entonces debemos rechazarla irrevocablemente porque no cumple con el estándar que yo tengo en el laboratorio para hacer control de calidad. Listo. Muy bien. Bueno, entonces yo digo que yo solamente acepté la primera carga de droga vegetal que me llegó, que es la primera, ¿cierto? Entonces yo a esa droga la someto a una prueba cuantitativa. ¿Cómo así que cuantitativa? Cuantitativa significa de que yo voy a hacer un análisis para saber si la cantidad de principio activo que está dentro de la droga es la cantidad que necesita haber, ¿sí? Para yo comercializarla por la cantidad de principio activo. Ejemplo, si yo voy a vender caléndula, yo necesito que haya 5 miligramos por cada, por cada kilo, 5 miligramos por cada kilo de droga. Entonces, yo hago la prueba. Digamos que en mi muestra de control, la que yo tengo dentro del laboratorio, ¿sí? Entonces, yo someto 5 kilogramos, los mismos 5 kilogramos de la que me llegó, ¿sí? Y resulta que las manchas fueron distintas, es decir, o sea, a la misma distancia, es decir, es el mismo principio activo, pero la mancha fue muy pequeña respecto a la droga que yo tengo de control de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la droga que llegó sí es correcta, pero sí es correcta, pero no cumple con la cantidad de principio activo que yo necesito. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo claro o hay dudas hasta ahora, por favor? Escríbame un Todo ok. claro, profe. Si todo va claro, escríbame un ok, por favor, por el chat.
Bueno, muchachos, entonces eh, así se hacen los procesos de determinación de calidad, cualidad y cantidad de las muestras que llegan a un laboratorio para determinar si pasan o no la prueba para comercialización. Hay una última que se llama la técnica preparativa, que esta se utiliza más que todo es para aislar los principios activos de las drogas vegetales, ¿sí? Esto es un proceso en el cual se hace cromatografía, pero no se hacen las placas normales que conocemos, sino que se hacen unas placas de vidrio. O sea, el soporte no es una placa de aluminio, sino de vidrio, y se impregna, ¿sí? Se prepara una mezcla de sílica con agua, se hace como especie de una masilla, se le coloca encima a la placa de vidrio y se pone a secar, ¿sí? Y queda como una placa cromatográfica. Entonces hacemos cromatografía encima de ella, la metemos en un recipiente, así como en esta, así cuadrada, se pone a correr, se separan los componentes y cuando ya vemos que el principio activo ya se paró, toman una espátula y raspan la sílica, la raspan lo que está sombreado y hacen una extracción de ese principio activo que ya se paró, ¿sí? Raspan esto de aquí, lo colocan en un beaker, le adicionan un solvente para sacar el principio activo que está aquí en esa área sombreada. Es una técnica muy chévere que se utiliza para extraer principios activos de manera directa de fuentes vegetales. Entonces tenemos aquí una técnica que se llama determinación de factor de retardo, que es cuando ya tenemos la placa con las manchas, ¿sí? Con cada uno de los compuestos ya separados, cuando ya terminamos la cromatografía, determinamos el RF o factor de retardo, ¿sí? De cada uno de los componentes. Entonces, si yo quiero determinar el factor de retardo del compuesto A, entonces yo mido la distancia desde la línea que está aquí en la parte de abajo, ¿sí? De la línea que está abajo, al centro de la mancha. Esa es la distancia A. Y la distancia X que aparece en la fórmula es la distancia entre la línea de abajo hasta la línea de arriba. Entonces, digamos que el compuesto A recorrió 2 centímetros y la distancia entre línea y línea son 5 centímetros. Entonces, el factor de retardo para el compuesto A es el cociente entre 2 sobre 5, ¿sí? Y eso da 0,4. Entonces, el factor de retardo de A es 0,4. Entonces, yo busco en una base de datos el factor de retardo, ¿sí? Para la planta de toronjil, el factor de retardo de 0,4 a qué compuesto pertenece. Entonces, la base de datos me dice que ese factor de retardo es del compuesto, digamos, metilchavicol. Entonces, con el factor de retardo, yo puedo saber la identidad de los compuestos, ¿sí? Por la distancia de recorrido de esos compuestos cuando hacemos cromatografía en capa delgada. Entonces, de esa manera también se hace control de calidad en los laboratorios farmacéuticos, ¿ya? Con el RF. Entonces, hagamos un último ejemplo. Si yo quiero hallar el factor de retardo de C, yo mido de aquí, de la línea base, hasta el centro de la mancha de C. Entonces, digamos que me dio 4 centímetros. Y la distancia de línea y línea son 5, ¿cierto? Entonces, el RF va a ser el cociente entre 4 sobre 5 y eso da 0,8. Entonces, el factor de retardo de C es mayor que el de A, ¿cierto? Porque este es 0,4 y este es 0,8, el doble.
Listo. Entonces, cuando ya estamos en el laboratorio, no solamente hacemos cromatografía, sino que hacemos otras técnicas, ¿sí? Que se llaman análisis organoléptico, en el cual miramos olor, sabor y color de las drogas vegetales que se pueden probar, claro está, no todas se pueden probar por el gusto, ya que hay unas tablas que dicen de color son, qué tipo de sabor tiene la droga, qué color tiene, ¿sí? Todo eso. También se hace un análisis de carbonato de calcio o análisis de efervescencia, que ya les había mencionado que es para la determinación de adulteración, ¿cierto? Y también hacemos un análisis de aceites fijos o esenciales, que no es más que mirar si la droga vegetal es aromático o no, ya que ustedes saben que hay sustancias medicinales, plantas medicinales que son aromáticas, ¿cierto? Entonces, a través de los aceites esenciales, que son terpenos, ¿sí? O aceites fijos, que son grasas, ¿sí? O aceites, se puede determinar la autenticidad de una droga vegetal, ¿sí? No solamente saber el olor también, ¿sí? Y si es grasoso o no. Y finalmente se hace un análisis fitoquímico, ¿sí? Que no es más que la determinación de saponinas, taninos y quinonas, los cuales se hacen mediante un análisis de reconocimiento de metabolitos secundarios, es decir, que yo hago una extracción de la droga vegetal y utilizo reactivos como cloruro férrico, gelatina sal, en el caso de saponinas, agitación si hace espuma, ¿sí? Y una prueba de quinonas que se encuentra descrita en nuestras guías para determinar y saber si hay el principio activo o no en la droga vegetal, ¿sí? Entonces, si todo ya, bueno, esto es todo lo que tiene que ver en cuanto a la última práctica, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una prueba de adulteración y falsificación la próxima semana, ¿sí? Entonces, quiero que tengan presente todos estos procesos a la hora de determinar eso. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda, ¿sí? Presentan alguna inquietud acerca de lo que hemos hablado el día de hoy y vamos a hacer una resolución de preguntas. ¿Listo? Entonces, por favor,